Amén. Dios les bendiga. Amén. Se tendría que escuchar ahí. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Así eres tú, decíamos recién. Mi Dios. No sé cómo estudió. ¿Así estudió como el que declarábamos recién? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a por ellos, dirían los españoles. Vamos por eso que parece imposible. Vamos, porque ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Amén. Vamos a desglosar, seguir estudiando Romanos número 16. Esta vez vamos a tomar varios versículos del 5 al 16. Y le quería recordar, si uno hace una división rápida, gruesa, por así decirlo, del libro de Romanos, decíamos que hasta el capítulo número 11 era doctrina pura, de la condición del hombre, por qué tuvo que venir Jesucristo, a qué vino, nos justificó, cómo debemos vivir esa nueva vida, pero a partir hasta el 12, perdón, y a partir del 12 en adelante, Pablo enseña cómo aplicar todo eso que habíamos aprendido, esa nueva vida. Amén. Y esta despedida que realiza Pablo en el capítulo número 16 también nos deja varias enseñanzas. Amén. No es solamente despedida, sino que él está nombrando personas y está honrando a personas por lo que han hecho, por sus cualidades o por sus acciones. Amén. El título del mensaje de hoy es La recompensa de la honra. Y es muy importante que aprendamos a comportarnos como le agrada a Dios. Amén. Honrando. Ahora vamos a ver algunos aspectos que nos enseña Pablo en Romanos 16, pero debemos honrar a todos. Rápidamente nos viene a nosotros honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Y después lo vamos a ver. ¿O no, Martín? Eh, pero después lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero debemos honrar a todos y cada uno de nuestros hermanos. Dice Romanos 16, del 5 al 16. Y vamos a ver varios nombres para los futuros hijos. Para futuros hijos, amén, porque hay lindos y complicados de leer y llamativos. Me llamaron Pascual, así que de nombre llamativo algo sé. Eh, y doy gloria a Dios por ese nombre. Dice en el versículo número 5 del capítulo 16. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya es una ciudad cercana a Corinto y evidentemente que es la primera persona que conoció a Jesucristo a través del Evangelio en ese lugar. Por eso lo nombra también. Dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, perdón. Saludad a Heredión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Todos eran muy trabajadores, ¿no es cierto? Qué lindo que digan Pablo, Julieta, Gabriela, Pascual, Martín, Mariana. Saludarlo porque son muy trabajadores y apuntamos a eso y lo vamos a lograr porque con Cristo todo es posible. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, mía. No es que la madre de Pablo, sino que la tomaba como una madre adoptiva, por así decirlo, con cariño espiritualmente. Saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, todo con un trabalengua. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Amén. Después de todos estos nombres, ¿qué quiere decir Pablo? Se despidió de todo, pero tuvo cuidado de nombrar a todos los que merecían cierta honra, por así decir. Quiero compartirte primero, el título era La recompensa de la honra. Si yo te digo qué es la recompensa, ¿qué es recompensa para ustedes? La definición de recompensa, ¿cuál sería? Un premio a alguna acción o a alguna cualidad que tiene esa persona, ¿no es cierto? Y honra, ahí ya es más complicado, ¿eh? Definir honra. Y vieron que a veces decimos, damos por hecho que sabemos palabras, pero a la hora de definirla se complica un poco. ¿Cómo definirían honra? Muy bien, ese sería lo esencial o lo más simple para aplicarlo. Bueno, respeto, agradecimiento, tener en cuenta, valorar, obedecer, mostrar cariño, sería otro sinónimo si querés, pero lo esencial es mostrar respeto. Así que si el título es recompensa de la honra, bueno, premios que estas personas se merecían de acuerdo a sus capacidades y demás. Amén. Pero vamos a, como para entrar en tema, leer Romanos, que ya lo leímos, Romanos 13, del 7 al 8, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada, a nadie nada, perdón, amén. Así que nosotros debemos honrar. ¿Se ve eso es común? ¿Es común en el mundo? Para nada. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso somos distintos y Pablo marca la diferencia hasta en el saludo. Porque él está honrando, como decíamos, hago un paréntesis aquí, ¿le querés llevar la estufa a los niños? Martín, llévalo. Perdón, perdón. Nosotros somos adultos, aguantamos. Acá hasta en los saludos Pablo tiene cuidado de comportarse como es digno de un hijo de Dios. Porque podría haber dicho él, hermano, siendo quien era, tengamos en cuenta quién era Pablo en ese momento, un siervo muy fiel de Jesucristo y que era observado y respetado por todas estas iglesias porque él las fundó, ¿no es cierto? O él las estableció en el lugar, la fundó Jesucristo a la iglesia. Pero él, bueno, fue quien Dios utilizó para desparramar el evangelio y que en cada lugar haya una congregación que proclame el evangelio de Jesucristo. Pero él podría haber dicho saludos a todos y listo. Salúdenme a todos los que están por allá, un abrazo grande, como generalmente hacemos nosotros. Bendiciones, hermanos, saludos y ahí incluimos a todos. ¿No es cierto? Pero él tuvo cuidado de honrar a cada uno por la situación, por la cualidad o por las acciones que había hecho. Nosotros debemos honrar a todos, a todos, a todos. Amén. Dice en Apocalipsis 22:12, hablando Jesucristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. En esta época donde el mérito no se valora, hace un tiempo atrás se habló mucho de la meritocracia, ¿recuerdan? Del hacer algo y bueno, ser recompensado por eso. Jesucristo viene a recompensar según nuestra obra. Amén. Cuando Él venga, ya sabemos y lo tenemos claro porque al estudiar Romanos vimos que para nosotros no hay juicio de condenación, sino de recompensa, de galardón, de acuerdo a lo que hemos hecho. Y si querés poner un subtítulo, dice Pablo, al igual que Jesús, reconoce el mérito. El mérito. Y ahora vamos a ver cómo lo reconocía él en los hermanos y cómo debemos reconocerlo hoy, ahora, nosotros. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. Amén. Es agradable a Dios. Pablo destaca en eso de reconocer los méritos de las personas, primero a los convertidos. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, en el versículo 5. Amén. Vamos a ir leyendo los nombres que están ahí según el orden que puso Pablo, por así decirlo, o cómo lo destacaba. Él destacaba el mérito a los convertidos. Amén.
Él le recompensaba la honra de ser personas hermanos en Cristo, convertidos, y lo reconocía. Rápidamente podemos decir, honramos, respetamos, ¿se acuerdan los sinónimos que habíamos dicho antes? Respetar, obedecer, valorar a los hermanos convertidos. Pablo lo hacía. ¿Y nosotros? También, pastor, amén, aleluya. Honro, respeto, obedezco, le doy cariño a los hermanos convertidos, gloria a Dios. Hacia ahí vamos. A mí me gusta decir hacia ahí vamos, porque nos falta un montón. Lo honramos, lo respetamos, lo valoramos, amén. Pero siempre se puede un poquito más. Siempre se puede un poco más. Siempre se puede un poco más. Hacia ahí apuntamos. Él lo tenía en cuenta, ¿no es cierto? Ahora me viene a la mente lo que decía recién. Vienen cuando en 20 años, digamos, éramos 5, ¿se acuerdan? Éramos 6, éramos 7, 14, 15, 20, ahora somos 200. Pero él se acordaba del primer fruto, lo honraba recordando a ese hermano. Y quédense tranquilos que los voy a honrar cada uno de ustedes cuando seamos 200, que van a pasar a ser héroes de la fe de la congregación. ¿Recuerdan, Pablo, cuando vinieron una mañana? Gabriela, ¿te acordás cuando venía tu niña? Ya venís con toda tu familia. Pero vamos a honrar esos recuerdos. Tenemos que tener en cuenta, no somos números. No es Pablo, Julieta y Gabriela algunos números más. Son hermanos preciosos de Jesucristo. Y Pablo lo tenía en cuenta y lo honraba nombrándolo. Amén. Y yo creo en esta honra que nos enseña Jesucristo, de respetar, como decíamos, de valorar, de mostrar cariño y demás. Pero Pablo lo hacía para enseñarnos a nosotros de que debemos honrar a los convertidos. Amén. Debemos honrar y debemos reconocer el mérito a los amados. En el versículo 5 nombra como amado a Epeneto, en el versículo 8 lo nombra como amado a Amplias, a Estaquis y a Pérsida en el versículo número 9 y 12. Después léelo detenidamente. Pero él remarca también y reconoce que eran amados. Eran amados. No te voy a pedir, en muchas iglesias dice, decile a tu hermano que está al lado tuyo que lo amás. Porque eso es medio forzoso, ¿no es cierto? Es medio forzado. Decirle que está al lado que te amo en Cristo. Y a veces choca, puede llegar a incomodar, pero hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Que podamos decir claramente a nuestros hermanos, te amo en Cristo. Que no nos dé vergüenza. A veces nos da vergüenza decir, no vergüenza, pero no decimos muy seguido a nuestros esposos, a nuestras esposas, te amo. Te amo. Y a un hermano que vemos una vez por semana, 2 veces, 3 veces por semana, para Pablo eran amados. Y muchas veces él lo vio una sola vez, ni una, pero eran amados. ¿Por qué eran amados? ¿Te recuerda algo amar a tu prójimo como a ti mismo? En esto mostrarán que son de Dios, que se amen unos a otros. No dice, los demás notarán que son hijos de Dios porque caminarán y se sanarán todo. Eso puede ser una consecuencia. Dice que los hijos de Dios se amarán unos a otros. Ahí es cuando se nota que somos hijos de Dios, por el amor. Anda a buscar amor al mundo. No lo tiene, no lo puede dar. Dice en Romanos, en capítulos anteriores, que Dios puso de su amor en nosotros mediante su Espíritu, para que amemos, para que aprendamos a amar. Aquellos que somos duros, más rústicos, por así decirlo, Dios nos enseña a amar y a demostrar ese amor. Pablo abiertamente decía amados y nombraba una serie de hermanos y hermanas en Cristo que les podría decir amados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se había desarrollado. Amén. Que nosotros podamos decir amado a nuestros hermanos. Amados a nuestros hermanos y darle honra y reconocerlos como hermanos también. Amén. En Primera de Juan habla sobre el amor, ¿no es cierto? Que Dios es amor y el que no ama no es de Dios. Debemos aprender a amar.
¿Te cuesta amar? ¿No te cuesta amar? No, yo amo a mi manera. Yo amo a mi manera, yo soy así. Ya saben que con esta cara yo le digo que lo amo. No, nosotros tenemos que aprender a decir te amo en Cristo. Mucho más cuando tenemos cónyuge, a nuestra esposa, a nuestra esposa, un te amo. Probá, para ver qué feliz la vas a hacer y qué feliz lo vas a hacer. Sorprendelo con un te amo. A veces no somos de decir muchas veces te amo. Y a los hermanos, muchos más. Dice la palabra de Dios que Dios mostró su amor para con nosotros entregando a su Hijo. Nosotros debemos mostrar el amor. El amor se muestra. No, ella ya sabe que lo amo. Ella sabe que lo amo. Mis hermanos en Cristo saben que lo amo. Yo lo debo demostrar. Si Dios mostró su amor para con nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. Porque nuestro Dios amor es amor y puso de su amor en nuestro corazón. Debemos amar, reconocer y valorar a nuestros hermanos. Amén. Hacia ahí apuntamos. Hacia ahí apuntamos. Ahora viene un tema. A los parientes. A los parientes es un tema muy particular. Doy gloria a Dios porque muchos de mi parentela, por así decirlo, son hijos de Dios. Pero yo voy también por los que no, aún o todavía no son hijos de Dios. Amén. Pero vamos a ver lo que dice. Pablo reconocía también el mérito de los parientes. A Andrónica y a Junias, Andrónico, perdón, y a Junias en el versículo 7, a Herodión en el versículo 11. Pero mire que dice Mateo, Jesucristo, acá en Mateo 15, 17, 13, 57, perdón, acá Jesucristo estaba visitando Galilea, donde estaba su parentela, y pasa esta situación, que no creyeron en él. No, este no es hijo del carpintero y el hijo de María. Este no es aquel que trabaja allá, y yo lo conocí como un loco que se comportaba mal, que insultaba, que se peleaba, o aquel que engañaba a la esposa. Ahí está el tema de la parentela, que nos conoce desde antes. Miren lo que dijo Jesucristo con respecto a esto. Dice en Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo. ¿Quiénes se escandalizaban? Muchos, pero entre esos muchos, los parientes. Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, no hay profeta sin reconocimiento, no hay profeta sin que sea, y profeta se refiere a personas que proclamen el Evangelio, ¿no es cierto? Que hablen de parte de Dios. Profeta no es aquel que, por así decirlo, que hay muchos adivinan el futuro. No, veo en vos prosperidad y vida eterna. Eso me lo dice la Biblia. Que si yo confío en Dios, nada me va a faltar y voy a tener vida eterna. A eso se refiere con profeta la palabra de Dios. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sin reconocimiento, sin que sea reconocida su mérito de parte de Dios, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Entienden lo que dice acá Jesucristo? Todo profeta va a recibir la honra que Dios crea conveniente que reciba, pero no esperes mucho de tu pariente y de tu parentela, porque le pasó a Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que me impide ir por mi pariente y mi parentela? No, es que nos va a costar un poquito más. Es que nos va a costar, vos me venías a hablar. Y yo te vi cuando. A Jesucristo le decían, ¿a quién? No es hijo de José el carpintero, que no tiene estudio, que se crió poniendo clavos, no sé si habría clavos en esa época, te pido perdón que ahí estoy medio corto en cuanto a la historia, pero aquel es el que hacía sillas, aquel es el que hacía banquitos, el hijo de María. María era un nombre muy común en esa época. Entonces María era una María más, el hijo de María, el hijo del carpintero. Entonces no creían los milagros que él hacía. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Ahora, vamos por ello. Los reconocemos, los honramos. ¿Saben por qué también? Porque a veces o sucede que nos vamos al otro extremo. Le podemos decir te amo o amado
a un hermano de la iglesia y a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestro primo, no lo hacemos. A veces es más fácil proclamar el evangelio a alguien que no conozco que a alguien que conozco. A veces sucede. Y esto es lo que está tratando Pablo. Está reconociendo a los parientes, los está nombrando. Y va por ellos. Y va por ellos y vamos por ellos. ¿Amén? ¿O a mí solo se me dificultaba o se me dificulta compartir el evangelio con aquel que te conoce más? Con tu hermano, con tu hermana que no quiere saber nada, con tu primo. Salvémoslo un poquito más con tu amigo que tiene intimidad contigo desde antes de conocer a Jesucristo. No hay profeta sin honra. No, Dios no te va a dejar de reconocer, sino en su propia tierra y en su casa. Nos va a costar un poquito más, pero no imposible. Si no contradiciríamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Te va a costar un poquito más hablarle a tu padre, a tu primo, a lo que sea, a la persona, a la parentela que tengas más cercana a vos, pero no es imposible. Reconocerlos, honrarlos, llevarle el evangelio, que podamos ser luz y sal, como dice la palabra de Dios, a todos, aún a los más cercanos. Y entre paréntesis, como siempre decimos, nuestro primer ministerio, nuestro primer lugar donde yo tengo que vivir y predicar con el ejemplo y ser luz y sal, es mi hogar, mi parentela. Porque la honra viene de Dios. Que no me reconozca, yo tengo un hermano y una hermana que aún no están adorando conmigo, juntamente con nosotros a Dios. Pero un día los voy a ver. Y a mis sobrinos también, lo doy por hecho. Yo no dejo de orar por ellos, no dejo de interceder, no dejo de invitar y darle gloria a Dios porque sé que un día los voy a ver. Si no aquí, en la eternidad. Lo tengo por seguro eso. La honra o nuestro reconocimiento viene de Dios. En una oportunidad Jesús dijo, yo no vine, perdón, dice su palabra que se vino a dividir en el sentido de que madre contra hijo, hijo contra padre, dice su palabra, porque aquellos que seguimos a Jesucristo, nuestra parentela, nuestras amistades, nos van a ver como contras, como contrarios. En ese sentido, dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a traer división, no que dejamos o dejemos de orar por ellos o ir por ellos, o de arrodillarnos ante Dios por ellos. Amén. Que podamos ir por nuestra parentela. ¿Todos nuestros parientes son salvos? No dejemos de ir por ellos. Aunque te choque, te dé cosita, te cueste, vos vas por ello. Vos vas por ello. Vos vas por eso. Es nuestra obligación como hijos de Dios, ir por ello. Acá Pablo lo reconocía, a tres eran parientes suyos y le daba la honra que ellos merecían. En cuanto a la honra en la parentela, bueno, como decíamos hoy en Efesios 6, 2 y 4, habla de la honra del padre y de la madre, que es el primer promesa con cumplimiento. Se van a alargar los días. Y hoy en día se ve mucho el padre y madre en asilos. En la iglesia de Luján hay un ministerio que se dedica a los ancianos, a visitar asilos. Ya va como, no quiero faltar a la verdad, pero tercero o cuarto congreso de ancianos en la iglesia y se llena de personas mayores que están solas, en geriátrico, que están solas, que están abandonadas. Y la honra del padre y la madre tenemos que honrar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero debemos honrar, amén, valorar, amar y el respeto que se merece. Amén, que podamos ser ejemplo en ese sentido también. Honremos a nuestros padres y a nuestras madres, porque es agradable a Dios. A los compañeros, Andrónico y a Junias en el versículo número 7, los reconoce Pablo. Honrar a mi compañero de escuela, honrar a mi compañero de trabajo. Ese que me esconde las cosas, lo debo honrar, lo debo respetar, lo debo ir por él.
debemos ir por él y debemos reconocer. Dice, saludar a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Amén. Estos eran compañeros de prisiones. Pablo pasaba más tiempo en la cárcel, creo yo. No, Pablo. Ah, no, Pablo. Eh, que libre. Tenía muchos compañeros y se olvidó de ellos. Justamente tengo conocidos que están a punto de salir en libertad, que han trabajado conmigo en la anterioridad y ahora, bueno, por equivocación están pagando el debido proceso que deben pagar y están a punto de salir de prisión y tienen códigos ellos en su mundo o en su forma de vivir. Bueno, yo estoy adentro, voy a mantener, vos estás afuera, yo te mantengo, y están con ese tema, me enteraba el otro día, ¿no es cierto? Y ellos que son entregados al enemigo, porque no son hijos de Dios, como dice la palabra, tienen códigos y tienen hasta respeto, por así decirlo. ¿Cuánto más nosotros? Él estuvo en prisiones con ellos y ahora los reconoce a sus compañeros de prisión. Ahora, yo en la actualidad, bueno, no estoy en prisión con mi compañero de milicia. Hay un hermano de la iglesia que me conoce de chiquito y siempre lo saludo y le digo, ¿cómo anda, compañero de milicia? Porque eso es lo que somos nosotros. Somos compañeros en la batalla. ¿Somos compañeros o no somos compañeros de batalla? Batallamos solos, ¿no? Dios llamó a su iglesia para que seamos compañeros. Compañeros en la batalla. Batallamos unos por otros. Él los reconocía a estos compañeros de prisión. Los honraba, los tenía en cuenta. No se olvidó de ese tiempo que él vivió. Ahora trayéndolo a nuestra vida y a nuestra actualidad. ¿Cómo andamos con los compañeros de colegio? ¿Cómo andamos con los compañeros de trabajo? ¿Cómo andamos con los compañeros de la vida, amigos? ¿Cómo andamos en ese tema? Siempre o ahora que estamos hablando de honra, de reconocimiento y demás, bueno, honrarle sería presentarle a Jesucristo, hacer mi parte. La otra vez hablaba con alguien y me decía, sí, pastor, yo tengo muchos amigos, pero me cuesta hablar de Jesucristo. Me cuesta decirle, podemos estar ahora, nos citamos a tomar algo, un refrigerio, podemos estar horas hablando muy largamente, por así decirlo, de muchas cosas, pero me cuesta echar el evangelio. Me cuesta. Y a todos nos costó. A todos nos costó. Pero debemos honrarlo. Dios nos puso en ese lugar, con esos compañeros, con esas personas, por más que suframos ataques muchas veces de esos compañeros, nos puso con un propósito. Con un propósito. Con el propósito, diría yo. Con el propósito de presentarle a Jesucristo. La persona acepta o no acepta. Pero yo, como nos enseña la palabra, libro mi sangre. Amén. Que podamos ir hasta por los compañeros. Vemos que acá abarca si prestamos atención, abarca todo nuestro círculo íntimo, o todo nuestro círculo, o nuestro mundo, como lo va a llamar Jesucristo, con todos los saludos que está dando él. Él estaba atento a todo, ¿no? El relacionamiento que tenía. A todos los relacionamientos que él tenía, él le daba la honra merecida. No a algunos sí y a otros no. A todos por igual. A todos por igual. Vieron que a veces, y pasa mucho, ¿no? En esta esfera donde me muevo, conocen que soy hijo de Dios y en esta no. No me doy a conocer. Pasa mucho. ¿Y por qué? Si somos hijos de Dios 24/7 y por donde andamos. ¿Vieron que cuesta? O a mí solo me pasó todo esto. A mí solo me pasó todo esto, que hay lugares que sí invito a las personas, hablo de Dios, y en otros lugares, musarela. Nosotros somos hijos de Dios 24/7 y debemos honrar a cada uno de nuestros relacionamientos. Ahora, ese relacionamiento con cada uno de ellos y ese reconocimiento en cuanto a mérito o darle honra o la recompensa a la honra, ponerle el sinónimo o el título que vos quieras, va a depender de mi relación con Jesucristo.
directamente. Si mi relación con Jesucristo es fluida, mi relación con los demás va a ser fluida. Por eso cuando hay situaciones adversas en cuanto a relacionamientos, compañeros, matrimonios, familias, hay familias enteras que se llevan como perro y gato, es porque evidentemente no hay una relación directa con Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo en mi relación directa con Jesucristo, cotidiana, a diaria, esforzada, y para gloria y honra de su nombre, yo salgo moldeado y transformado sin duda, de acuerdo a su voluntad. ¿Vieron el dicho natural, común o del mundo? Dime con quién anda y te diré quién eres, porque se va a ver el resultado. Vos te juntás con personas que mienten y a los 2 meses vas a estar mintiendo. Vos te juntás con personas que engañan a sus esposas y vas a terminar engañando a sus esposas. La palabra de Dios dice, las malas conversaciones trastornan las buenas costumbres. Bueno, si yo me relaciono con Dios, con Jesucristo directamente todos los días, y tengo una relación fluida, ¿cómo voy a salir de esa relación? ¿Cómo voy a salir? Transformados. No me queda otra que salir transformado. A veces queremos que mi vida, mi mundo, mis relacionamientos cambien sin yo tener un relacionamiento con Jesucristo. Es imposible. Porque todos mis relacionamientos son resultado de mi relación directa con Él. De cuánto tiempo yo pase con Dios. Está totalmente ligado. Está totalmente ligado. ¿Por qué? Porque yo aprendo, porque Él me enseña, me corrige, me moldea, aprendo a ver, a pensar como Él piensa, qué espera de mí. Entiendo a las personas porque son como yo. Yo tengo comunión con Jesucristo y no sé si te pasa que decís, oh, Jesucristo es mi modelo y cuánto me falta, y cuánto tengo que crecer, y cuánto tengo que aprender. Entonces miro al que yo tengo problemas y digo, y le falta igual que a mí, está en la misma condición que yo. Yo fallo, yo me equivoco y esa persona también. ¿Por qué la voy a juzgar? ¿Por qué la voy a condenar? Amén, que podamos honrar cada uno de nuestros relacionamientos, difíciles y no difíciles también. Por todos murió Jesucristo. Alguien me decía el otro día, ¿por qué Dios no borra a todos los malos de la tierra? Y hay una broma, una chanza, una enseñanza que dice que había un hombre orando a Dios y le dice, quita todo lo malo de mí. Desapareció. ¿Entienden el punto? A lo que vamos. Estamos, si tenemos o somos hijos de Dios, es por su misericordia, y debemos entender y comprender a los demás y darle la honra que Dios nos pide que le tengamos. Porque Él, cuando estábamos muertos, Él murió por nosotros. Amén. Que podamos no hacer diferencia, estar atentos a los compañeros. También Pablo reconoce el mérito de los colaboradores, Febe, Priscila y Aquila, Urbano, Rufo, a los trabajadores, Febe, Priscila, Aquila, María, Trifena y Trifosa. Qué lindo tener una nena para ponerle Trifosa. Trifosa, venía acá. ¿Sabes los vecinos? Cada vez que la llamás se van a reír 3 horas. Dice Priscila y Aquila, María, Trifena y a Trifosa y a Priscila. Los reconocía al mérito, trabajadores y colaboradores de Jesucristo. Amén. Dios nos va a traer su recompensa en cuanto a eso. Eso ya lo vamos por descontado. Cuando uno se esfuerza, por ejemplo, ahora que vamos a salir a evangelizar en la puerta del hospital, cuando empecemos a hacer los impactos evangelísticos, vos sin duda vas a tener que dejar lo calentito de tu hogar o la comodidad del sillón o no mirar el partido que te agrada o no mirar la novela que te agrada para esforzarte a hacer lo que Dios te pide. Y Dios te va a recompensar. ¿Qué leíamos hoy en Apocalipsis 22:12? Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su labor. Amén. Uno no lo hace por eso, pero eso está garantizado. Uno lo hace por amor. Qué lindo cuando estemos, no sé si lo has pensado, pero sería lindo que lo reflexionemos. Cuando estemos arrodillados ante Jesús y diga, muy bien, hermanos de la congregación de Goblo, muy esforzados, colaboradores unos con otros,
honraban a sus padres, honraban a su parentela, honraban todo lo que vimos, esta es su recompensa. Yo siempre digo en broma, con que me dé una escobita en el cielo y barra, yo soy feliz. No espero más que estar ahí ante él y poder limpiar a su paso, no sé. Yo sería recontra feliz con eso. Pero él es tan bueno que no solo nos salva, sino que nos premia. ¿Lo pensaste alguna vez así? No solo nos salva, sino que nos premia. Ayer leí una reflexión y me gustó mucho. Decía que muchas veces se da el ejemplo de que el hombre está ahogándose y Dios le tira el salvavidas de Jesucristo. Y este varón en su escritura iba más allá. No, dice, nosotros estábamos hundidos en el mar, ahogados, y Jesús fue por nosotros, nos sacó y nos dio vida. Así es nuestra condición. Y aún más nos va a premiar. No solo nos sacó del fondo del mar, nos dio respiración boca a boca, por así decirlo, nos dio vida eterna en él, sino que nos recompensa. Cuán agradecidos debemos estar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y a los últimos que reconoce por su mérito, por su esfuerzo y demás, es a los aprobados. Priscila y Aquila, en el versículo número 3, a Apeles, que ese ya no me animo a ponerle a un niño Apeles, y a Narciso, en el versículo número 11, a los aprobados, a los aprobados. Recuerdan que en Corintios leíamos el otro día que es que hacía falta que en el medio de la congregación o en la congregación haya problemas para que se manifiesten los aprobados. Si vos esperás que no haya adversidad, y en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿para qué es? En el medio de la congregación, situaciones que no entiendo, para que se manifiesten los aprobados. A nosotros mismos, diría yo, porque Dios sabe quién es aprobado y no, ¿no es cierto? Pero dice que en el medio de la congregación, en el medio de la iglesia, debe haber situaciones adversas para ver cuáles son los aprobados. Podemos relacionarlo a relaciones interpersonales, pero también podemos relacionarnos a, bueno, las situaciones que pasamos como congregación, como familia de Cristo, a ver cuáles son los aprobados. Para juzgar, para orar, para que juntos los aprobados unos con otros vayamos para el frente, nada más. Y aquellos que reprueban, si le queremos dar un término, nosotros oramos por ellos y le damos la honra merecida, porque son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Espero que a pesar de mí se haya entendido algo, que podamos aplicar lo que Jesucristo y Dios nos habló a través de su palabra, pero que podamos honrar a todo aquello que nos rodea. Amén. Reconocer a los convertidos, a los amados, a los parientes también. Siempre me gusta hacer la broma de a las suegras están incluidas, a los compañeros, a los colaboradores, a los trabajadores y a los aprobados. Amén. Vamos a ser aprobados en Jesucristo. Recordá que viene a darnos galardones. Yo ya te digo, yo con el solo hecho que me diga, vení, sí, podés entrar, yo ya estoy hecho. Sabemos que eso está garantizado. Esto es una broma, ¿no? Pero yo con eso, yo ya estoy más que feliz. No sé si vos lo estás. Hace frío, ¿no? Pero, pero sé que también lo estás y bueno, vamos a por el pueblo. Vamos a por el pueblo. No te detengas, dicen ellos. Hay mucho pueblo aquí. Y nosotros debemos ir por eso y eso vamos. Amén. Primero nuestra parentela. Primero nuestra parentela, nuestros conocidos. Y después por eso. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias una vez más por tu palabra. Muchísimas gracias porque tu palabra, a pesar nuestro, es clara, Señor. Te pedimos que actúe en nosotros transformándonos, que actúe en nosotros cambiando lo que no te agrada, que actúe en nosotros enseñándonos, Señor, a comportarnos como es digno de un hijo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy entendemos a la luz de la palabra que hay muchos
factores o en muchos ambientes o en muchas situaciones o relaciones interpersonales que estamos fallando y te pedimos perdón, pero también sabemos que tú eres bueno para perdonar, ayudas a aquel que depende de ti y te queremos decir que dependemos de ti, que queremos mejorar, que necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para hacerlo, pero ayúdanos, Señor, a ir por aquellos hermanos, parientes, amigos, compañeros, Señor, que aún no te tienen, para que un día estén junto a nosotros adorándote y bendiciéndote. Padre mío y Dios bueno, bendice a cada uno de los hermanos que se han esforzado en venir hasta aquí. Sé que así va a ser porque tú eres galardonador de aquellos que te buscan y bendice a aquellos, Señor, que estén pasando por distintas adversidades, Señor, para que puedan salir. Por eso te pedimos que estés deshaciendo toda atadura, toda maldición, todo pacto, aún toda adicción, toda incredulidad que pueda haber, Señor, en el nombre de Jesús, para que les alcances con tus lazos de amor. En el nombre de Jesús sigue fortaleciéndonos y enséñanos a depender cada día un poquito más de ti. En el nombre de Jesús ahora también intercedo para que nos acompañes de regreso a nuestro hogar y que podamos, Señor, manifestar el perfume del Evangelio por donde quiera que vaya. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a Dios.